Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, versículo 20. Leemos hasta el versículo número 24. Después, como 450 años, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa de Dios, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Gloria al Señor. Aleluya. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias hoy porque podemos anunciar, oh Dios de la gloria, que ciertamente tienes un propósito especial con nosotros. Necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Y gracias, Dios, por lo que tú nos permites hacer en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Hermanos, ahora que termine el culto, quiero invitar a los hermanos músicos y cantantes y de los coros, de jóvenes, de Dorcas, de niños, los que dirigen los coros. Vamos a tener una reunión breve. Es una reunión breve. Entonces, para que le pidan a los hermanos que ayudan en esta parte, que al terminar la escuela dominical, ya después que nos saludemos, yo creo que por ahí la reunión será de 1 a 1:15. A 1:15. Entonces nadie tiene afán por ir a comer allá abajo porque allá no hay comida. ¿Cierto? Y de el afán por ir a comer a su casa porque de pronto el afán lo hace llegar con más hambre. Vaya con calma, vaya con calma. Gloria al Señor. Allá tampoco hay, dicen algunos. Pues yo no sé, yo así, ahí sí no me atrevo yo a afirmar nada. Porque cada quien en su casa tiene organizada su comida. Quiero en esta mañana, tocado por el Espíritu Santo, hablarles acerca de la necesidad de comprender el tiempo que nos ha tocado vivir. Porque en la vida de servicio a Dios en la iglesia, nosotros tenemos un problema. Y el problema es que a nosotros nos animan a servir a Dios contándonos historias que ya pasaron. Y nos da miedo construir la historia que nos corresponde a nosotros. ¿Verdad? Para nosotros no es extraño hablar del servicio a Dios conforme a la ofrenda de Abel y no conforme a la ofrenda de Caín, conforme a la visión de Abraham y no conforme a la visión de Lot, conforme a la entrega de Moisés y no conforme a la hipocresía de los hijos de Aarón. ¿Ya?
conforme al esfuerzo de Josué y a las tácticas de Josué, ¿verdad? Oiga, yo por allá estaba escuchando una enseñanza que las tácticas espirituales de conquista usadas por Josué, el gran conquistador. Y bonita la enseñanza. Bonita. Y el hermano enfocaba cómo utilizó unas tácticas investigativas, cómo utilizó la investigación Josué, cómo utilizó estrategias de comunicación. Ya, y en la conquista, y cómo distribuir la tierra observando los talentos de las familias. El hermano, yo le escuchaba el sermón, se ve que estaba bien organizadito. Que hay sermones que a uno le quedan como para siempre, ¿verdad? Y yo escuchaba eso y entonces me fascinaba que el hermano decía que la tierra que iban a conquistar en un lado tenía agricultura y Josué pudo observar cuál era la familia que tenía como práctica la atención a la actividad agrícola y entonces les entregó tales tierras. Otra tierra era minera, había minas en donde se sacaba oro, y entonces él observó los talentos y las cualidades de ciertas familias que sabían o que se habían especializado en el tema, les apasionaba el tema, y a estos los mandó allá donde estaban esas minas. Entonces unos quedaron en la montaña, otros en la llanura, unos se establecieron en ciudades porque eran comerciantes, otros se establecieron en el campo porque ellos no eran comerciantes, sino trabajaban lo que se llama en el término económico el sector primario de la economía. O sea, el sector primario es aquel sector que produce los elementos básicos de supervivencia. Así me enseñaron a mí cuando yo estudié. Yo no sé si habrá cambiado, pero eso me enseñaron hace, como, imagínense, eso ya no es. Cuando yo estudié, se estudiaba con tablero y con tiza. Cuando yo estudié en universidad, la universidad era con tableros verdes y tiza blanca. Ya, hay muchachitos de estos que nunca vieron eso. Y ellos, cuando uno le cuenta estas historias, a veces creen que uno es exagerado. Y es bonita, era bonita la exposición. Pero a mí me quedan a veces interrogantes. Oiga, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Porque nos volvemos admiradores de Abraham, admiradores de Moisés, admiradores de Josué, admiradores, dígame otro que siga por ahí después de Josué. A ver, ¿quién? Gedeón, uno de los jueces, ¿verdad? Gedeón y tal. Admiradores de Samuel, admiradores de David, admiradores de Salomón, admiradores de Daniel, admiradores de Jeremías y tal, y nos gusta y los mencionamos. Porque la historia bíblica es así. Aquí hay un salto interesante de un tiempo a otro. Les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y ya no se necesitaron jueces. Y quedó la historia de los jueces, ¿verdad? Se acabó la historia, por bonita que sea.
bien o mal, lo hicieron bien unos, lo hicieron mal otros, los criticamos a unos, los aplaudimos a otros, pero llegó un hasta. O sea, tuvieron un ¿qué? Un final. ¿Cierto? San Lucas 16:16, ¿qué dice? Para mirar aquí, para sabernos ubicar en el tiempo. Yo por eso les decía hace un momento, tengan mucho cuidado con esas famosas profecías de este tiempo. ¿Cierto? La ley, ¿qué? Significa que el tiempo de los profetas, según el modelo profético de Israel, ojo, porque hay profetas en la iglesia que tienen otra misión. A mí me llama la atención mucho el discurso de los políticos, ¿cierto? Por aquí ya me entregaron una recomendación política aquí. Yo no sé, no la he mirado, pero me dicen que este es el que va a denunciar. Y hablaba con un hermano de la iglesia que es político. Y entonces yo le indicaba, le decía, hombre, ¿y por qué todo ese esfuerzo, todos esos recursos? Porque con el ánimo de quedar de político, de elegido de político, me informó que le había invertido a esa publicidad y campaña un poquito más de 500 millones de pesos. Me dijo así siempre, eso, en el caso de él me dijo, yo soy de los que sale barato. Ya, yo no sé cuánto vale una campaña política, yo no he hecho esa investigación, pero un hermano muy querido, muy lindo, muy especial, un hermano que siempre que me ve, ojalá cada vez que me saludara me regalara 1 millón, pero... Entonces, yo le preguntaba por qué razón quieres estar en esto. Y entonces él se devolvió utilizando la Biblia como libro histórico. Y digo, lo que pasa, Jaime, es que en este tiempo se necesita, así como Israel necesitaba en el libro de Amós. Amós, usted ha leído el libro de Amós, ¿verdad? Usted sabe que el libro de Amós es el libro de los... Amós es el profeta utilizado para indicarle a los reyes acerca de la corrupción que había en el gobierno. Ya. De pronto por ahí usted encuentra alguna de las denuncias de Amós. Sí tiene su Biblia, sí tiene Amós. Si no lo tiene, me la entrega y yo en la sociedad bíblica, si es de la sociedad bíblica, las cambian. Ya, por ahí una hermanita me entregó una, me dijo, hermano, en esta Biblia no vino el profeta Ageo. Y yo le creí, la llevé allá y reclamé, mire, vea que a una creyente de mi iglesia le vendieron una Biblia incompleta que no trajo el profeta Ageo. Y allá lo buscaron y me dijo, dígale, me regañaron, pastor, ¿usted le ha enseñado a sus creyentes a buscar en la Biblia? Y yo dije, bueno, así he enseñado, así como que libro por libro, no. Y me dijo, vea, vaya y enséñele que la Biblia está completa. Y me vine yo con mi bibliecita regañado y avergonzado. Entonces hay unas Biblias que no tienen Amós, no porque no lo tengan la Biblia, sino porque los hermanos ni saben de qué le estoy hablando. Ya, gracias a Dios por estas Biblias electrónicas. ¿Cierto? Estas ahora de este tiempo, mire, yo aquí pongo aquí, para que vean, oiga, esto es una cosa, mejor dicho. Y hermano Carlos, se llama Carlos Cuesta Palacio. Mírelo allá, mírelo muerto de la risa. Él se ríe de mí porque yo me demoro mucho buscando.
Y me dice, ¿por qué es que usted utiliza el mouse, pastor? No, ya eso de usar el mouse no. Control no sé qué, control G, guardar, ¿cierto? Me dice, ¿viste cómo se está muerto de la risa ya? Enfóquemelo ahí, enfóquemele la cara para que lo conozcan a él. Pero mire la cámara, hermano Carlos. Ese. Cierto, mire, la esposa está ya botando lágrimas de la belleza de ese hombre. Oiga, ya, no tanto. Ese era el momento de... Gracias, hermano, por ayudarme. Claro, ya. Entonces, mire, él me dijo, pastor, cuando usted vaya a hablar de algo, usted coloca en el computador, y yo puse aquí, las acusaciones de un profeta campesino, Amós, y aquí dicen las acusaciones. Ya. Mire, por ejemplo, el capítulo, ¿qué? Aquí dice que en el capítulo 4. No, Amós capítulo 2, verso 6, es la cosa. 2, verso 6. Dice aquí que hay una acusación. Ya. Así ha dicho Jehová. Vea. Oiga. Entonces, un profeta llamado Amós, que se conoce como el profeta campesino. Entonces él empieza a denunciar, dice aquí, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y sigue el 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre, ¿y qué? Y el hijo de su padre se llegan a la misma joven. El hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Esa es una situación. Entonces aquel hermano me dijo a mí, no, es que yo voy a ser como el profeta Amós. Si a mí me eligen, yo voy a denunciar. Yo voy a denunciar la corrupción, así como denuncian ahí. Mire, que en aquel tiempo eso nada más se veía en Israel, que a los humildes los trataban mal, que a los pobres no le daban el derecho, pero eso era en Israel, allá en Israel. Y entonces Dios llamó a Amós para decirle, denúnciale a los reyes que va a venir un castigo sobre Israel porque están gobernando mal. Pero eso se daba porque allá tenían un gobierno monárquico que había sido establecido por Dios. Pero este hermano, fuera de contexto, entonces ahora quiere ser el profeta Amós. Pues debería vivir como Amós, en el campo, sin intereses económicos, solamente anunciándole el mensaje. Hermana, a veces esos cables pasan corriente, no siempre. A veces no. Yo le digo no siempre, pero a veces aquí el hermano León y todos han hecho un trabajo de cableado muy bien organizado, pero a veces pasa. Tranquila, esa niña allá en Paraguay se enfermó una niñita. ¿Y cómo cree usted que se llamaba la niñita que hospitalizaron allá? Saray. Y apenas me dijeron a mí, yo enseguida me puse a orar por esa niña. Al día siguiente estaba libre, estaba fuera del hospital. Y me dijo, ay pastor, ¿y usted se aprendió rápido ese nombre? Y le dije yo, lo que pasa es que me hace falta la Saray de mi congregación. Y se la mostré en una foto por ahí. Esta es la Saray de aquí, Saray. Bueno. Oiga, hermanos. Entonces aquel hombre considera
que su misión cristiana en esta vida es convertirse en un profeta que denuncia la corrupción del gobierno, que denuncia las cosas mal hechas, que denuncia las injusticias. Y hay hermanos que hasta le creen el cuento. Ay, sí, elijamos a nuestro profeta, escojamos a nuestro profeta y pongámoslo a trabajar como la voz profética que denuncia. Yo le quiero decir una cosa, eso es desconocer los tiempos. Porque ya en este tiempo y en el lugar donde estamos nosotros, si hay injusticia, si hay corrupción, eso se denuncia ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, ante la Contraloría allá. Eso no tienen que usar los púlpitos para denunciar eso. Tienen que recaudar las pruebas. Y usted esas noticias las escucha todos los días. Y ninguno de ellos se llama Amós, ni fue escogido para eso espiritualmente. Ellos son señores que tienen una visión diferente a la del que está gobernando. Y entonces por eso ustedes oyen hablar. Aquí en Colombia hace poquito se aprobó la ley de la reforma de ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama esta última que aprobaron de los políticos? Ay, hombre, ustedes que no me ayudaron ahorita. Donde hablan mucho de los pesos y los contrapesos políticos. La reforma política que se acabó de aprobar, que uno la demandaron. Ahorita viene otra que en donde van a elegir un congresito que va a gobernar y va a tener poderes especiales. Y algunos dicen que están de acuerdo y otros no. Ya. Cada sistema establece su mecanismo de control. La ley y los profetas fueron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Entonces usted deje de estar eligiendo a un profeta, que él es el que nos va a sacar de la corrupción y nos va a llevar aquí a la prosperidad económica. Pero sí es necesario comprender, entonces, ¿para qué nos tiene Dios en este tiempo y en este lugar? Amén. Yo no tengo la tarea que tuvo Moisés. Ya, él hizo su tarea. Él hizo su tarea, ¿verdad? Moisés llegó e hizo la tarea y por haberse creído grande, el Señor lo llevó a un monte, a una cita, y no bajó de ese monte. Dijo, Moisés, ven acá, te fue bien haciendo la tarea, vente para acá, para este monte, el monte Nebo, ¿se acuerdan? Cierto, que fue la última cita que tuvo con Dios en el monte Nebo. ¿Y qué pasó con Moisés? Ni el cuerpo de Moisés se sabe dónde está. Terminó su tarea. Josué terminó su tarea. La hizo, entregó cuentas y se acabó el trabajo. Unos lo hicieron por un tiempo, otros por otro tiempo. Este profeta denunció en su tiempo, hizo su tarea. Ya póngame ahí Hechos capítulo 13. Haciendo un recuento de esta historia, lo importante es comprender entonces para nosotros, para usted, para mí. Bueno, ¿y qué tarea tengo yo? ¿Cuál es la tarea mía? ¿Cierto? Y entonces el Señor a mí, ¿para qué me llamó? ¿Alguna tarea me tiene? De David, mire cómo se dice, hablando acerca del llamamiento a David. Ya, el mismo Dios da testimonio
he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso dijo Dios. Hay circunstancias que son similares para todos. ¿Para qué cree usted que lo llamó Dios a usted? ¿Para que haga qué? ¿Para que haga qué? Yo te llamo a ti para que hagas lo que tú quieras o para que hagas qué. Dígalo con autoridad. Es que a nosotros las palabras, como estamos en el tiempo en el cual dice que las palabras tienen poder. El poder de la palabra. ¿Cierto? Entonces nos da miedo hablar fuerte. No, porque es que si lo digo, no, pero es que ahí lo dice. Hará lo que yo quiero, dice Dios. Cuando el Señor lo llamó a usted, lo llamó no para que usted hiciera lo que usted quisiera. Si usted aceptó el llamado de Dios, inmediatamente adquiere un compromiso. ¿Cuál es? Ya no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que Él quiera. Dele gloria a Dios. Y esa sí es la lucha grande. Mire, esa es la batalla más dura que nosotros libramos. Esa es la batalla. ¿Usted quiere que yo le diga cuál es el enemigo suyo? No vive tan lejos de su casa. No vive muy lejos de donde usted. El enemigo más terrible vive con usted. Ahí, un tico. Entonces usted anda buscando al enemigo, y estoy buscando al enemigo. Porque Dios quiere que yo haga lo que Él quiera. Pero vamos a ver si lo hacemos. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer lo que Dios quiere? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo hacer lo que Dios quiere? Porque aquí vive conmigo otro, que en el espíritu yo digo amén, y voy a hacer lo que Dios quiera, y me voy a entregar, y lloro, y llevaremos su gloria. ¿Cómo que decimos? Oigan, no hemos llegado donde el vecino, ya estamos llegando a pueblos y a naciones. ¿Cierto? Aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra, mi Señor, aunque guerra me declare el enemigo, no temeré, Señor, si van conmigo, no temamos, hermano. Y aquí aplaudimos y nos gozamos y botamos lágrimas y brincamos y hablamos en lengua, y qué bendición. Pero después viene una cosa que se llama voluntad. ¿Y cuál voluntad hacemos? ¿La de Él o la nuestra? Bueno, yo le estoy hablando de lo que yo sufro todos los días. Gracias a Dios ya ustedes superaron eso. Ya ustedes hacen lo que a Dios le agrada. Para ustedes no es un trabajo servir a Dios. Para ustedes no es un trabajo sentarse a leer la Escritura. Cuando van a estudiar, a ustedes no se les presenta ningún problema. A mí, cuando voy a estudiar, enseguida me llaman por teléfono. Hermano, mire que una situación que está pipa. Pero ustedes no, hombre, que, oiga, qué bendición. Yo me siento feliz de lo que ustedes me enseñan a mí. No tienen luchas con su propia voluntad. Ya, por ahí, por eso les traigo este mensaje, porque hay otros que sí se parecen a mí y me han contado las luchas que sufren, porque quieren hacer la voluntad de Dios, pero siempre tienen una lucha constante. Por ahí hay unos amigos míos que son servidores. A ellos les toca enfrentar una batalla diaria para hacer la voluntad de Dios.
Y esa batalla consiste en vencer mis deseos, vencer mi voluntad, vencer mis anhelos, vencer mis ilusiones para hacer la voluntad del que me llamó. Si aquí hay alguno que le ha correspondido vivir una vida cristiana así, diga gloria a Dios. Algunos ya la superaron, gloria a Dios también. Ya ellos están diciendo desde la mañana, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero que te levantes a las 2 de la mañana a orar por tal familia. Quiero que prepares una palabra porque te vas a encontrar con un compañero de trabajo que va a venir afligido y te va a preguntar. Quiero que tengas respuesta. Te van a preguntar si es verdad que este mundo se acaba el 23 de septiembre. Los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, ya se hizo viral. Viral quiere decir una noticia que crece de manera, como es desproporcionada. La noticia ya se difundió. Y eso te lo van a preguntar. Y yo quiero que tú le tengas una respuesta. Le pregunto, ¿hacemos nuestra voluntad o la del Señor? Porque hay algo hermoso de lo que se dice de este hombre. ¿Cierto? ¿Cuándo qué? Cuando se da testimonio de este hombre, allá en el versículo número 36, este hombre que conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice? Mire qué bonito se habla de David. Habiendo servido, pero él identificó el tiempo en el cual le correspondía hacer el trabajo. ¿Cierto? Porque algunos de nosotros, ay hermano, qué belleza haber visto morir a esos egipcios allá en el mar, y que uno mirara para atrás así y oír la voz de Moisés, este faraón y estos egipcios que están viendo hoy, nunca más los volveréis a ver. Y hay gente que se traslada allá y llora y aplaude. Y Señor, tú lo salvaste, ay Dios mío. Y hacen todo un drama. A mí me encanta cuando los veo en eso. Hacemos hasta drama y todo, ¿verdad? Y tal, y el maná, Señor, y ay, qué lindo el maná, y la llama de fuego, aleluya, y la llama de fuego, y la columna y la nube, aleluya, y eso, no, eso no, mejor dicho. Y cuando se paró el Jordán, hermano, eso que metieron los pies en el agua, y lo describimos y lo dramatizamos. Pero le pregunto una cosa, ¿eso pertenece a nuestra generación? Eso es como para emocionarnos un poquito, ¿verdad? Y rico, y saber que Dios estuvo con ellos. Y entonces siempre concluimos lo mismo. Y el Dios que estuvo con ellos es el mismo Dios que está con nosotros. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Pero la pregunta en este momento es, ¿estamos nosotros sirviendo a nuestra propia generación? ¿Estamos sirviendo a nuestra propia generación? Es la pregunta. Ya David mató a Goliat, y aunque lo narre 50 veces hasta equivocado, ya Goliat está muerto. Ya atravesaron el mar muerto, el mar rojo. ¿Cuál fue? El mar rojo, ya lo atravesaron. ¿Cierto? Ya atravesaron el desierto.
Ya Daniel salió del foso de los leones y se murió. Aunque lo narre con todos los espectáculos del mundo y explique históricamente el tiempo de Daniel y quién era Ciro y qué imperio era y cómo era el imperio persa y cómo era el imperio de los caldeos y cómo era el imperio de los fenicios y qué idioma hablaban y qué moneda se movían. Todo eso lo puedo averiguar y decírselo a ustedes aquí. Y ustedes pueden decir, ay, tan lindo el hermano Jaime, ¿cómo nos explica lo que hizo Daniel? ¿Para qué? ¿Para qué? Para saber historia, gloria a Dios. Es bonito, sí, saber historia. Pero le digo una cosa, ¿qué tienen que ver los fenicios, los caldeos? ¿Qué tienen que ver Babilonia con nuestra generación? ¿Sí o no? A veces nos quedamos anclados en la historia. Y allá es bonita la historia y es bonita y bueno saberla. A mí a veces me gusta, cuando me meto a investigar la historia, me gusta descubrir la historia y cómo eran las características de la gente en aquel tiempo y cómo eran las características de los gobernantes y cómo y tal. Pero le voy a decir una cosa, mi querido hermana, mi querido hermano, se lo digo con amor. Si usted no siente nada por su propia generación, entonces, hermanito, pregúntese qué estoy haciendo aquí. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Historias existen, muchas, aún de hombres que no están en la Biblia, existen historias de hombres exitosos. Ya. Yo voy a esos cursos de desarrollo empresarial y ahí hombres de éxito. Y me narran la historia de cómo nació Colgate, cómo se inició Coca-Cola, cómo nació no sé qué, que fue un sueño, que fue una idea, que se atrevió a trabajar, que al principio no tenía las muchas comodidades, que sacrificó noche, que sacrificó día, que sacrificó semana, que tal y viva y ya. Y he ido a muchos, todavía no he montado mi propia empresa, pero he ido y he escuchado las historias de cómo se montan empresas. En Colombia y fuera de Colombia. Me han regalado libros. Ya, hay uno que se está vendiendo últimamente. Ese señor montó su empresa aunque él no sabía que se iba a morir tan joven, pero se murió, ¿verdad? Nos dejó un legado, según dicen los dueños de la empresa, el desarrollo tecnológico de los iPhone y de los iPad. ¿Cierto? ¿Cómo se llamaba ese señor? ¿Cómo? Job, ¿cómo? Stephen Hoff, dicen aquí. Y otros dicen Steve Jobs. Otros dicen, los que lo pronuncian así como lo llamaba la mamá él. La mamá no le decía Stephen Hoff, sino Steve Jobs. Bueno, mire, la hermana profesora de inglés se me ríe. ¿Lo dije bien, profesora? Oiga, profesora, gracias por sus apreciaciones. Entonces ese señor hizo historia. Pero ese señor un día, aunque estaba rico y joven, le dio cáncer. ¿De qué fue? ¿De qué fue el cáncer que se lo murió? De páncreas, algo así por ahí. No fue cáncer, no. Oiga, pero usted... los que me... perdón, es que estoy mi asesor de asuntos en sistemas e informática. ¿Cáncer de qué? De vías digestivas y páncreas, algo por ahí. Bueno, ok, gracias. Es que no lo había mirado, perdóneme. Y ese señor se fue y hubo otros que aprendieron algo de él. No se quedaron en la historia. Nosotros como iglesia a veces sabemos tanta historia que queremos es devolvernos.
Fíjese, el hermano ese quiere devolverse a ser el profeta Amós de hace allá más de 3000 años, por ahí hace 3000 años. Y entonces él ahora tiene el anhelo de ser Amós para denunciar la corrupción de los gobernantes. Bueno, si usted oye a alguno que sea político, lo oye con ese interés, no lo regañe, simplemente enséñele. Dígale, hermano, ya no se necesitan esa clase de profetas. Ahora lo que necesitamos es hacer la tarea que le encargó Dios a la iglesia. Le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la tarea nuestra. Ah, pero es que los gobiernos son corruptos. Bueno, para eso tienen la procuraduría, la fiscalía, las cárceles para políticos, eso ya. La tarea nuestra es hacernos responsables de enseñarles el evangelio a nuestra generación. No a la pasada. Ya. Por ahí alguien me decía, hermano, cuánto me hubiera gustado estar allá para mostrarle a Nabucodonosor. Y lo hice con una emoción. ¿Y tú para qué quieres ir a predicarle a Nabucodonosor? ¿Para qué? Y yo sí le hubiera dicho a Faraón tal cosa. Para ya, Faraón, ya ese tiempo ya pasó, no te tocó a ti. Yo quiero informarles que esta generación, en la que a esos señores que hoy vemos caminando por las calles, a esos niños que hoy vemos jugando en los parques, unos sonríen, no todos los niños del país están sumidos en la droga. A veces nos quieren tirar la tarea de que hay la drogadicción. No, hay unos que se van a perder y nunca fumaron marihuana, igual se van para el infierno. Fueron niños bonitos, buenos. Otros que se van para el infierno y nunca le robaron nada a nadie. Fueron hasta buenos esposos. Yo estaba conversando con un señor que pertenece a una, eso se llama, a una legión idólatra, es una legión idólatra. Se llaman los legionarios. Y ese señor me decía, pastor, si hablamos de moral y conducta moral desde la perspectiva del buen comportamiento social, califiquémonos. Así me dijo. Para pertenecer a nuestra legión hay que ser buen hijo, buen esposo. Nos revisan la vida de matrimonio. Hay que ser honesto en los negocios. Hay que dar tanto de contribución. Eso nosotros... Vea, tenemos que tener una conducta intachable. Y cuando usted lo oye hablar, dice, ay, esos hombres son así de buenos. Pero permítame informarle una cosa, son idólatras. Y dígame una cosa, él tiene una sola mujer, hace negocios con honestidad, da donativos para los pobres, él es buen vecino, es buen hijo, es buen empresario, aplica la justicia laboral, aplica la justicia comercial, aplica la justicia en las contrataciones. Pero lo único malito que tiene es que es idólatra. Entonces, ¿a dónde lo ubicamos? Dígame una cosa, ¿en el cielo o en el infierno? Ah, por aquí le abrieron un espacio y que para el purgatorio. Para ver si deja de ser idólatra pasando por el purgatorio, según esa doctrina. Dígame una cosa, ¿a dónde lo ubicamos, hermanos? Entonces, ¿será que ese idólatra necesita conocer a Dios? No es alcohólico, no es drogadicto, no es infiel a su esposa, no es injusto como jefe. Pero es idólatra. ¿Para dónde lo mandamos?
Sí, la Biblia nos dice exactamente quiénes serán lanzados al lago de fuego. Y ahí dice los idólatras. Nuestra generación está compuesta por gente, unos mentirosos, otros incrédulos, otros rebeldes, otros idólatras, otros hechiceros, otros maldicientes, otros borrachos, otros ladrones, otros ¿qué? Intemperantes, crueles, homicidas. Y a todos ellos el Señor nos encargó a nosotros, los que vivimos en este tiempo, nos encargó que le sirvamos a esta generación según la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios quiso que tú estuvieras en este tiempo y no en el tiempo de Nehemías. La voluntad de Dios fue que a ti te tocara en Colombia y no fuera de Colombia. La voluntad de Dios fue que vivieras en Itagüí y que te congregaras en Santa María. Entonces ahora te pregunto, ¿a dónde te toca servir? ¿A dónde te toca servir? ¿A dónde te toca cumplir con la voluntad de Dios? ¿A dónde? Porque hay gente que anda buscando la voluntad de Dios. Hermano, si es la voluntad de Dios, yo me voy de aquí. A donde te vayas, allá será la voluntad de Dios que le sirva. Y habrá gente a quien servirle. Y para eso el Señor a ti te dotó ¿de qué? De talentos, de capacidades, de dones, de habilidades, de ministerios. ¿Para qué? Para que practiquemos lo que dice la Escritura, Efesios capítulo 4, versículo número 12. Gloria al Señor Jesús. Ahí dice, ¿a fin de qué? ¿De qué? Perfeccionar. Porque aquí los unos necesitamos de los otros. ¿De perfeccionar a quién? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo que sigue, ¿qué dice? Vea, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de quien, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y termina diciendo, de quien todo el cuerpo, ¿sí o no? ¿Todo el cuerpo qué? Bueno, eso es natural que a esta hora no leamos fuerte, ya tenemos hambre, ¿cierto? Bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Yo lo ayudo a usted, usted me ayuda a mí. Yo le ayudo a usted, usted me ayuda a mí. Yo le ayudo a usted, usted me ayuda a mí. ¿Se ayudan mutuamente para qué? Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vea, aquí usted tiene algo que dar para el crecimiento de la iglesia. Si usted no lo da, permítame decirle, no está siendo responsable con su generación. Y entonces usted tendrá que entregar cuenta. ¿Para qué el Señor te dio la vida? ¿Para qué te dio capacidades? ¿Para qué te dio talento? ¿Para qué? ¿Para qué? Para esto. Si no lo haces, tú entregarás cuenta. Pero los que nos hemos dispuesto a hacerlo, no dejemos de hacerlo.
Qué bueno que también se diga un día de nosotros, sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios y no la voluntad de Él mismo. Si ustedes me preguntan a mí por mi voluntad, yo les confieso algo, esta mañana no tenía ganas de levantarme. Yo no tenía ganas. Si yo estos días estuve de pie, jornadas de 4 horas de pie. Terminé aquí la Santa Cena y enseguida un viaje de 7 horas. Y al día siguiente ya empezar a trabajar. Y yo le decía al hermano Bernardo, comienzo yo, está bien. Bueno, 4 horitas, descanse un rato, después venga otras 4 horitas ahí de pie. Y después le tocaba a él 4 horitas y después venga otra vez. Y cuando terminamos, vayan y descansen un rato que a las 2 de la mañana se montan al avión porque te siguen trabajando. Entonces usted me pregunta por mi voluntad. Yo por mi voluntad esta mañana, yo no hubiera puesto despertador ni nada, ni alarma, ni nada. Pero como yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la del que me llamó. Y usted no está aquí para hacer su voluntad. Por eso es que usted está aquí hoy. Pero qué bueno que no sea solo hoy, sino que cada día usted adquiera y dice, oiga, examínese todo lo que Dios le ha dado y piense en los miembros, en los niños, en los jóvenes, en los ancianos que necesitan de lo que yo tengo. ¿Se lo estoy dando en la voluntad de Dios? ¿O es mi voluntad retenerlo y decir, no, es que este talento es mío? Uy, no, qué pena. Este talento es mío. Yo lo uso para mí. Pero esto de desgastarme en otro, no va conmigo. Qué pena, hermano Jaime lo dirá, pero tranquilo. No te preocupes. ¿Cómo fue que dijo aquel hombre del libro de Esther? Nosotros creemos que para este tiempo ha llegado. A ver, las mujeres que les fascina el libro de Esther, pero ustedes, ¿qué? Hermanas, ustedes, oye, ahora, ustedes perdonen, yo sé que están preocupados por el almuerzo. Ya usted está pensando es ahí en el arroz y la carne y el pollo. No, devuélvase un poquito antes de irse para su casa mentalmente. Véngase y asista al culto por un minuto. Ya. ¿Y cómo fue que dijo aquel hombre que yo quisiera que... Y si no viene por ahí la salvación, de algún lado, provisión y salvación. ¿Cómo es que dice el versículo? Traerá Jehová para su pueblo. No es así. No es así que dice el versículo. ¿Cómo es que? Pero es que yo quiero leerlo, Búsquelo ahí en el internet, ahí en eso ahí. Ya. Búsquelo ahí, aquí. Esa es la tarea hasta que lo encuentren. Si no, no nos vamos de aquí hoy. Ya. Porque salvación traerá Jehová. ¿Cómo es que dice? Ya lo encontró allí. No, ese es el que leímos ahorita. No, el otro. En Esther, yo sé que está en Esther. En Esther. Ustedes, hermanos, ayúdenme ahí. Es que me gusta ese versículo. De pronto no estaba en la programación personal de lo que se iba a tratar. Ya. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Oiga, se perdió el versículo, hermano. ¿Ah? Porque de algún
traerá Jehová. Esther 4:14, ¿cómo dice? Óigalo. ¿4 qué? ¿Esther 4 qué? Esther 4:14, gracias hermana. Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, ¿qué dice ahí? Mire, porque si usted no le cumple a su generación, usted se irá a la tumba. Pero de algún lado el Señor traerá a otro y lo pondrá para hacer la tarea. Por eso, esas fueron las palabras de Jesús cuando dijeron, porque si ellos callan, ¿quiénes hablarán? Las piedras hablarán. Y esa es la responsabilidad que tiene cada quien con su generación. Pero si tú callas en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los de tu generación. Lo que el Señor te ha dado es para el servicio de Dios. ¿Y a dónde lo vas a vivir? Aquí entre tus hermanos, brindando la ayuda que tengas para que todos crezcamos en amor hasta alcanzar la meta a la cual fuimos llamados. Gracias, hermana. Démosle gloria a Dios. Vamos a estar en pie. ¿Será que hay alguno que quiere comprometerse a servir a su generación? ¿Te atreves a poner tu vida aquí, en este altar, aquí este simbólico de altar? Quiero decir, entrego mi vida para servir a mi generación, no a otra, a la mía. Ya otros sirvieron a su generación y vendrán otros que servirán a su generación si el Señor no ha venido, pero el compromiso es servir a mi generación en el tiempo que me ha correspondido. Te damos gracias, Padre amado. Bendecimos tu nombre en esta hora. Te glorificamos a ti, te honramos y te decimos, Señor, gracias, porque tu palabra ha sido anunciada y hoy nos hacemos responsables de la enseñanza que recibimos. Sí, Jesús, bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos, Dios. Amén, amén, aleluya. Gloria al Señor, demos gloria a Dios. Hermano, qué palabra tan especial. Que el Señor nos dé visión, fuerzas para servirle a la generación que nos ha tocado, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, toda la familia, que podamos con el testimonio ganar a los que están cerca de nosotros, a nuestros hermanos, darles aliento, a aquel que de pronto está cansado. Hermano, la palabra de Dios es clara para todos nosotros, así que le damos gracias a Dios por esta palabra tan especial. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre del cielo, bendito tú eres, Señor. Gracias, Padre Santo, porque siempre tienes palabra que se nos ha sido predicada, Señor, para ponerla por obra, para nuestra edificación, para que podamos mejorar cada día, Señor, podamos ser agradables delante de ti, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, podamos decir que nuestra labor fue hecha conforme a tu agrado, Señor. Gracias, Padre del cielo. Bendito Dios.
hermanos, una feliz semana. Que el Señor les bendiga, los siga prosperando, los guarde, que bendiga a sus hijos, su trabajo, que lo bendiga a usted en el trabajo. Que el Señor los siga ayudando, que Dios les bendiga a todos. Los hermanos que están convocados para la reunión. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy.